buenas tardes. Soy María Ángeles Martos, soy la responsable de la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de OBS y quería daros la bienvenida a esa nueva web conference en la que hoy trataremos de analizar cómo se gestiona la logística de un negocio online. Sabéis que ese ciclo de web conference la celebramos una vez al mes y en ellas tratamos de analizar aspectos relacionados de la gestión de empresas con el mundo digital y el mundo online. Antes de empezar con la sesión, me gustaría comentar un tema, y es que hay varios interesados en estudiar algún máster en OBS o en EAE, lo habéis comentado en algunas de las inscripciones. El plazo de inscripción es abierto para los programas online, lo único que está muy próximo a cerrarse. Entonces, si estáis interesados en hacer pronto el proceso de admisión, y recordaros que todos los que sois alumnos y antiguos alumnos tenéis derecho a un descuento. Antes, entrando ya en temas de la sesión, me gustaría comentaros que podéis hacer todo tipo de preguntas siempre a través de Twitter y utilizando el hashtag OBS Logística. Nosotros iremos recopilando las preguntas y se las haremos a David al final de la sesión para que haga la exposición seguida. Y sin más, ya paso a presentaros a David López, que es nuestro invitado de hoy. Él es socio fundador del grupo Concentra, que es uno de los mayores negocios de e-commerce que hay ahora mismo en España. De hecho, la empresa está participada o es socio la familia Carulla, que es propietaria de Agroliment, y también Didac Lee, que como sabéis es uno de los mayores emprendedores digitales que hay ahora en España. David es ingeniero de telecomunicaciones, es MBA por ESADE y por la Universidad de Duke en Estados Unidos. Tiene más de 10 años de experiencia en todo lo que es el mundo de la logística, relacionado también con el mundo digital. Anteriormente a su trabajo en Concentra fue director general de Avanced Software y es subdirector del Project Management Institute. También es profesor de la casa, del profesor de OBS en el máster de Operaciones y Logística y también en EAE. Y ya sin más le cedo a él la palabra para que comience su exposición. Hola, buenas tardes y gracias por elegir esta conferencia para pasar un rato juntos esta tarde y hablar un poquito más de qué hay detrás de un e-commerce, qué hay detrás del botón, qué hay detrás del botón de la compra. Muchos de vosotros me consta que sois emprendedores o queréis ser emprendedores, queréis montar vuestro propio negocio en Internet. Uno de los puntos más críticos que hay, sin menospreciar el resto, desde luego que son muy importantes, hablaremos de todo ello, pero es la logística. La logística es un punto, un breakpoint, lo que llamamos un breakpoint, es decir, es un punto de ruptura que puede hacer que un negocio online, por muy buen producto que tengamos, por muy buena promoción que tengamos, por buenos precios que tengamos, probablemente hagan que el negocio online no sea todo lo rentable que queremos. Hay muchos puntos en el tema de la logística y también hay muchas maneras de gestionarlo. Lo que sí que veremos y lo que quiero que nos quedemos de esta sesión, uno de los takeaways de esta sesión, lo que quiero que os quedéis de la sesión, es que la logística que hay detrás de un e-commerce es completamente diferente o es sustancialmente diferente de lo que es la logística de un negocio tradicional. Veremos cuáles son las diferencias y aprenderemos a tener cada uno de estos puntos en mente a la hora de hacer nuestro business plan o a la hora de hacer una consultoría o a la hora de aconsejar a cada uno de nuestros posibles clientes o para nuestros propios negocios. Primer punto que es importante tener en cuenta, que tenéis en pantalla: siento comunicarte que tu vida es digital. A partir de ahora, ya hace tiempo, tu vida es digital. Puedes ser más o menos activo, puedes hacer más o menos cosas según tu perfil, tu país o incluso digamos la capacidad que pudieras tener de conexión. Uno de los puntos más importantes que están haciendo cada una de las ciudades importantes, lo que se llama el concepto de Smart Cities, las Smart Cities, el primer punto es tener infraestructuras. ¿Por qué queremos tener infraestructuras y sobre todo tecnológicas? Porque tu vida es digital. Están tus fotos en Internet, posiblemente estás haciendo la compra en el supermercado por Internet, posiblemente tienes media vida dentro de Facebook y cuidado que hay algunas fotografías, si no las has puesto correctamente, que es posible que tengan los derechos ellos también para explotarlas después. Se hacen vídeos en YouTube, tienes blogs, tienes un montón de información en la red y cada vez hay más gente que compra en la red. Cada vez hay más gente. Incluso un tema que sale muchas veces es
que los que estamos en grandes ciudades, si es que se pueden llamar grandes ciudades en comparación con otras que hay en el mundo, a Barcelona y Madrid, nos olvidamos que hay mucha gente que compra desde los pueblos. Los pueblos es un buen sitio para utilizar Internet, es decir, estás accediendo rápidamente a productos que te costaría logísticamente el desplazamiento a los sitios de origen. Una de las mayores afirmaciones que se hizo en el 2005 es la de Rupert Murdoch, magnate, lo conocéis de los medios de comunicación. Él decía, mira, soy un inmigrante digital. Inmigrante digital, ¿por qué? Porque he entrado en este mundo. He entrado en el mundo sin haber nacido en él. Mis hijas, decía él, sí que son nativas. Ellas ya crecen con esto. ¿Cuántas veces hemos visto algún tipo de ejemplo o de vídeo en Internet de bebés jugando con iPads, jugando con iPhones? Estos son realmente nativos. Incluso ya sabéis que escuelas tan punteras como EAE están preparando y preparan a gente que posiblemente cuando acaben la carrera o cuando acaben el máster accederán a puestos de trabajo que a día de hoy no existen. Son puestos de trabajo nuevos. Hace 5 años, ¿quién era Community Management? ¿Qué era un Community Management? Hoy es un punto muy importante dentro de un e-commerce, un Community Manager. Bien. Una serie de datos para empezar, que tenéis que desde el 2005, que había unos 16 millones de usuarios en Internet, estamos viendo que hemos multiplicado por 1000, multiplicar por 1000 a la gente que ahora accede a Internet. En el 2010 hay un censo estimado de 1.650 millones de personas o de usuarios habituales de Internet. Estos datos están sacados de estadísticas de Internet. Los países punteros en el uso, en número absoluto, pues los tenéis en pantalla, que serían China con casi 300 millones, después seguido por Estados Unidos con 227, Japón con 94, India con 81 y Brasil con 67. Este sería el top 5. A partir de aquí ya empiezan algunos países europeos. Lo que hay que tener en cuenta realmente es que estos son valores absolutos y por eso está de esta manera la ordenación. Si fuéramos a valores relativos, es decir, a ir a porcentajes, estaríamos viendo que los países europeos estarían en la cabeza. ¿Por qué estarían en la cabeza? Porque simplemente hay que dividir estos millones de usuarios por la cantidad de la población activa que hay en ese país. Evidentemente, China hay muchos millones de usuarios, pero también hay muchos millones de población. Por tanto, el porcentaje ya no es tan elevado. Estamos viendo que no está tan lejos el mercado potencial, no está tan lejos la gente que está usando Internet. Estamos viendo que los primeros países europeos que aparecen son Alemania, Inglaterra, Francia, después ya no es europeo, Rusia, etcétera. ¿Vale? Los idiomas, por tanto, son los que tenéis a continuación. En inglés hay 464 millones de usuarios que habitualmente utilizan inglés. Siguiente es el chino y después el español. El español veis que es uno de los puntos más importantes. Por tanto, una persona dominando inglés y español pues probablemente ya puede coger casi un 80% de todo lo que hay de información en Internet. Después hay un dato que os puede ser interesante, pues es un dato quizá más regional, quizá. Estamos hablando que en caso concreto, por ejemplo, el catalán, que es una de las lenguas oficiales de España, pues está ocupando un puesto muy por encima de otras lenguas oficiales. Estamos hablando de un puesto 27, 28. O sea, que es decir que, de alguna manera, si juntamos el español con cada una de sus lenguas oficiales, el español está cogiendo mucha más fuerza. Otro de los puntos importantes que vamos a ver en las siguientes 3 slides que tenemos a continuación es que está siendo tan importante Internet que la mayoría o muchas del budget, digamos el presupuesto que tienen las empresas para publicidad, la publicidad típica que vemos en la televisión, que vemos en la radio, etcétera, está siendo derivada hacia Internet. Esto es en los últimos años. La gente ya está, en vez de poner un anuncio en la televisión, que puede ser muy caro, además hay muchas cadenas, la efectividad está bajando, etcétera, cada vez son más caros, utilizar los prime times es más caro, pues están viendo que hay una efectividad alta desviando parte de ese budget a Internet. ¿A Internet cómo? Pues con estrategias, lo veremos más adelante, estrategias de CPC, que es Cost Per Click, es decir, cada vez que aprieten un clic
banner, pues se supone que va a tener más tráfico y por tanto te cobran por ello. También hay estrategias de CPA, que es Cost per Acquisition, es decir, no voy a pagar nada hasta que no se demuestre que se ha comprado un producto gracias al clic que ha hecho el usuario final. Hay varias estrategias que veremos más adelante, pero lo importante en este punto es que veáis, por ejemplo, en The Guardian, que está diciendo, oye, es que Internet está sobrepasando incluso a los negocios de televisión como el mayor sitio de publicidad, en concreto en Inglaterra. Es un periódico inglés este. Después estamos viendo Zara, H&M, El Corte Inglés, que están diciendo que la calle de moda se construye en Internet. Esto quiere decir que nosotros, cuando tenemos un negocio clásico, una venta por clásica, tenemos un negocio a pie de calle, uno de los puntos más importantes, y esto lo sabrán sobre todo pues la gente que se dedica más al marketing, publicidad, es dónde pongo este negocio, dónde. ¿Cuál es la calle donde lo voy a poner? ¿Cuál es la densidad de tráfico de personas que pasa? ¿Cuál es el tipo de personas que pasa por delante de mi escaparate? ¿Y cómo ha de ser mi escaparate? Pues para que se paren y para que entren. Esta analogía la vamos a ver un poco más tarde. Es decir, ¿cuánta gente pasa por mi escaparate? Esto es el tráfico que hay. ¿Cuánta gente le ha gustado mi escaparate y por tanto entra? Esa es la conversión. En una web también, ¿cuánta gente ha llegado a mi web? ¿Cuánta gente se queda? Y al final, ¿cuánta gente acaba comprando? Esos son unos ratios que vamos a tener que mirar muy bien. Bien. Y después, evidentemente, ¿cuál es la cesta media? Es decir, de cada persona que me ha comprado, pues cuánto me ha comprado y cómo hago para que me compren más. ¿Vale? Internet no es que sea la calle de moda, como está diciendo el periódico Expansión en esta slide que os hemos preparado. Internet son todas las calles, no es la mejor calle, no es la calle de moda, son todas las calles. Es como tener una tienda en todas y cada una de las calles. Lo que tienes que conseguir es maximizar tu tráfico. Ya veremos cómo lo hacemos esto. Y sobre todo estamos en la parte de front office, cómo se vende esto. Pero después del botón, después de que apriete el botón de compra, ahí empieza todas las operaciones. Ahí empieza cómo se mueve, cómo se empaqueta, de dónde sale el producto, cómo se ha comprado, cuál es la previsión de ventas que tenía para no cargarme de stocks. Sabéis que los stocks al final son activo circulante que tenemos en la cuenta de resultados, y cuanto más dinero tengamos en stocks, menos margen de maniobra tenemos para hacer otras inversiones. Por tanto, stock al mínimo, stock siempre al mínimo. Por tanto, buenos sistemas previsionales o comprar producto teniendo la certeza de que ya se ha vendido. Esto es el concepto drop shopping, que veremos más adelante también. Aquí tenéis otro ejemplo del país, de que Internet está siendo una de las partes más importantes y que no se hace todo el caso que se debería hacer a los clientes de Internet, ni se saca todo el jugo que se podría sacar. Cada vez se está haciendo más pues con redes sociales, intentando temas de afiliación, temas de fidelización de clientes, intentar sacar un poco más de jugo a todo este gran mercado potencial que tenemos, que es muy superior al que nos podemos imaginar desde fuera. Tenéis a continuación, según el European Technographics, tenéis cuál es el crecimiento, en concreto ahora ya estamos hablando de España, para localizarlo un poco, de los usuarios de Internet. Aquí tenéis un gráfico histórico. ¿Por qué es histórico hasta el 2008? Histórico hasta el 2008 es para demostrar que el crecimiento de usuarios de Internet está correlado con la cantidad o la tendencia de los compradores en Internet. Por tanto, podemos, a partir de un gráfico similar a este y con las previsiones de crecimiento que hemos visto en las transparencias anteriores, asimilar que está creciendo proporcionalmente el número de compradores online, igual que está creciendo el número de usuarios en Internet. Por tanto, las tendencias, digamos las tangentes, son similares, por tanto están correladas. ¿Cuáles son las categorías que más se venden en Internet? Pues las que más se venden en Internet, entre otras, es temas de turismo, temas de viaje. Aquí
Aquí realmente es una parte un poco más sencilla a nivel logístico, es decir, todos estos agregadores de viajes, como pueden ser eDreams, como pueden ser, bueno, incluso temas de cupones como Groupon, como estos nuevos que están apareciendo, en realidad no tienen una logística detrás, es decir, producto vendido, producto que le compro al proveedor y es el proveedor el encargado de realizar toda la logística que hay detrás. No hay ningún envío a casa. No hay ningún envío a casa. Solo encontramos a partir del tercer hito que tenéis en pantalla, que es libros. A partir del tercero, eso sí, un libro se envía a casa. Bien, entonces ahí hay una logística que hay detrás. Después tenemos la parte de ropa. La parte de ropa es una de las partes, digamos, de más crecimiento que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque hay grandes márgenes en ropa, hay grandes márgenes, y somos capaces de ir desde el proveedor inicial hasta el cliente final, pues tenemos mucha cadena de suministro que nos estamos de alguna manera haciendo nuestra, y conseguimos tener toda esa serie de márgenes que podemos repercutir en el cliente final. Pero todo no puede ser bonito. ¿Cuál es el problema aquí? El problema fundamental aquí es que te llega la ropa a casa y no la quieres. La ropa te llega a casa y no te ha gustado. La ropa te la ves puesta y no te gusta, no la quiero devolver. Y como marca la ley, tienen un tiempo, de que son hasta 20 días, para devolver la ropa. Y ahí, ¿cuál es el principal problema? Logística inversa. ¿Cómo se devuelve eso? ¿En qué tiempo se devuelve eso? ¿A quién envío? Hasta el último pueblo donde acabo de vender esta ropa. ¿Qué hago? ¿Mando otra furgoneta a buscarlo? ¿Todo eso a costa del margen del producto? Posiblemente, si tenemos un alto índice de devolución, y luego lo veremos cuáles son los datos de España, lo tenemos que repercutir en el producto. Ya no es solo el precio de compra con el margen que tengo, sino todos los gastos de manipulación, de logística directa y de logística inversa. Bien, después tenemos todo el tema de DVDs, y después todo lo que es la electrónica de consumo. La electrónica de consumo, y después todo el tema de música, vídeos, etcétera, y todo el tema de informática. Pero en principio estamos viendo que uno de los más importantes es el tema de turismo. Esto no es nuevo. De alguna manera, España, dentro de su Producto Interior Bruto, una de las principales partidas que hay es el turismo. Por tanto, es lógico pensar que la mayoría de cosas que se compran en España sean turismo. Bien. Por tanto, como resumen de esta parte y como previsiones hasta el 2014, nos están diciendo que parece ser que los compradores en Internet se van a duplicar hasta el 2014. Se van a duplicar hasta el 2014, es una buena cifra, es un buen dato para todos aquellos que queráis emprender en Internet, ¿vale? La cesta media de un comprador medio en España se llegará hasta casi los 1.100 euros al año que se gastará, ¿vale? Y después el total más o menos online del mercado pasará de 7 a 17 millones de euros. Por tanto, estamos viendo que hay un crecimiento rápido de usuarios, crecimiento por tanto, y a la misma tangente pendiente de curva tenemos los potenciales compradores, tenemos un crecimiento de vendedores. Esto es un mal dato, esto quiere decir más competencia. Los suministradores, los que tienen e-commerce, los agregadores, hay mucha gente que se dedica a tener agregadores, pues como Trovit o como otros, que en realidad lo que están vendiendo son, yo vendo ventas de otros, yo no tengo ni producto físico, nunca lo he tenido en el stock, nunca lo he comprado, y en el momento que tú me compras a mí, yo le paso el pedido a otro. ¿Cuántas veces hemos alquilado un coche de vacaciones en alguna página low cost y hemos visto que al final lo que están haciendo es una reventa de las grandes, de Avis, de Europcar o de lo que sea? Por ejemplo, doyouspain.com, una de las más baratas, al final están revendiendo. ¿Y qué revenden? Pues la que más tarifas económicas tenga en ese momento, ¿vale? Otro de los puntos importantes que vamos a ver es que mi e-commerce no está solo en el mundo. La gente, ¿cómo me llega a mi e-commerce? ¿Cómo tengo ese tráfico? Pues ese tráfico, uno de los más importantes, es gracias a los buscadores. Lo tenéis en pantalla. En España en concreto es el número 1 con más del 95% de las búsquedas. Esto no pasa en todos los países, ¿sí? En concreto en China hay otros buscadores mucho más, digamos, más importantes de lo que es Google. Segundo punto importante es el 95% de las búsquedas, hemos dicho que son de Google. El segundo punto
es que el 90% de los internautas utilizan los buscadores para encontrar la información de productos. Por tanto, tenemos que estar bien posicionados en estos buscadores. Esto es una parte importante. No nos centraremos en ella, pero sí que la vamos a nombrar un poquito más en las siguientes slides. El 70% de las transacciones online empiezan en buscadores. Esto quiere decir que si tú tienes un e-commerce, probablemente el 70% de tus ventas vengan de un buscador, no vengan de que conocen perfectamente cuál es tu tienda. Google, datos adicionales, Google facturó 22.000 millones de euros, ¿vale? Y se reinvirtieron 610 millones de publicidad en España. ¿Cuál es el punto de partida? Estamos entrando en materia. Hemos hecho una introducción un poquito interesante para ver dónde estamos, que es un mercado interesante, pero ¿cuál es el punto de partida que todo el mundo tiene que tener en un e-commerce? Son las 3 patas que tenéis a continuación: atraer, convertir y medir. Atraer, ¿por qué? ¿Para qué sirve una página web si nadie la visita? Puede ser la web más bonita del mundo, con más colores del mundo, la más atractiva posible, pero si no tengo visitas no sirve de nada, he tirado el dinero. Veremos qué tengo que hacer para conseguir visitas, ¿vale? Lo nombraremos de paso, porque es el principal, digamos, dato que necesitamos. Es el principal dato por el que van a valorar tu e-commerce. Si tú creas un e-commerce, es una startup y posiblemente necesitas financiación, necesitas un business angel, necesitas que te entre en capital semilla, etcétera, lo primero que te van a decir es: ¿cuánto tráfico tiene esto? ¿Cuánta gente viene aquí? Si no tienes tráfico, ya puede ser la tecnología más maravillosa del mundo, tener el producto más maravilloso del mundo con el mejor precio del mundo, no vale nada tu e-commerce. Y al revés, puedes tener un simple blog que digas cosas interesantes y tener mucho tráfico. El tráfico es dinero. Bien. Por tanto, ya tenemos la primera parte, tráfico. Segundo, oye, si este tráfico no entra, no está suficientemente tiempo, no busca el producto, es la analogía que poníamos antes. Yo puedo estar en Barcelona, pues en la Diagonal, o puedo estar en Paseo de Gracia, puedo estar en Postal del Ángel o en una calle principal de Madrid, si yo tengo una tienda física, y que pase mucha gente por delante, pero nadie se para a ver mi escaparate, nadie ha entrado por la puerta, por tanto, nadie se ha convertido en clientes. Este es un segundo punto importantísimo. ¿Por qué la gente se convierte en clientes? Esto es la conversión. La conversión es persuadir, es hacer acciones call to action, es decir, aprieta el botón. Yo quiero que aprietes el botón. ¿Qué hago para obligar al usuario que está allí mirando mi web que apriete ese botón? Quiero el botón es dinero, quiero que apriete el botón. ¿Cómo hago para meter eso en la cabeza del usuario? Pues dándole seguridad de que la transacción va a ser correcta, dándole una imagen que le transmita tranquilidad, que vea que la compra que va a hacer es la mejor compra que podría haber hecho en mi web, que puede seguir buscando. El usuario tiene un exceso de información. Hace tiempo el problema que teníamos todos era de dónde saco la información. Hoy en día el problema que tenemos es de tanta información que tengo, ¿cómo la limpio? ¿Cómo busco lo que es importante de tal exceso? Pues el usuario tiene que tener la sensación de que deja de buscar, es el mejor sitio, es el mejor precio, es el mejor producto. Y eso es la conversión, la persuabilidad. Y finalmente, medir. ¿Medir para qué? Para mejorar. Lo que no se mide no existe. Digamos, ahora a partir de ahora nos vamos a olvidar de palabras de mejorar. ¿Qué es mejorar? Mejorar no existe. Porque mejorar para ti es una cosa, pero para él es otra cosa mejorar. Por tanto, ¿qué quiere decir mejorar? Busca un ratio. Ventas perdidas contra ventas ganadas. Quiero subir 2 porcentuales el ratio de ventas perdidas contra ganadas. Esto es un dato objetivo, esto es un dato medible, esto es un KPI. Eso es lo que yo tengo que buscar. Y después, sobre todo, y a nivel de logística, es cuánto tiempo estoy tardando en hacer las cosas, cuántos pedidos buenos me salen contra cuántos pedidos malos me han salido, cuál es el tiempo de respuesta que he comentado, la tasa de errores que también he comentado, cuántos paquetes soy capaz de sacar al día, cuánta es la optimización de cada una de mis líneas de suministro. Cada una de estas KPIs son las que tenemos que buscar y mejorar. Y en cuanto en datos medibles, si no son medibles, no existen, no valen para nada. ¿Por qué? Porque son ambiguos y son interpretables. Por tanto, KPIs, medimos,
y aumentamos o disminuimos en función de lo que nos interese un porcentaje dado. Los objetivos muy claros siempre, son los puntos importantes. Por tanto, ¿cuál era la fórmula mágica que hemos visto de un e-commerce? Visitas. ¿Cuántas visitas tengo? ¿Cómo hago para conseguir más visitas? Las revisaremos en un momentito, pero las pasaremos rápido para entrar en el tema que más nos interesa. ¿Cómo hago para conseguir las máximas visitas? ¿Cómo hago que estas visitas se conviertan en clientes? Es decir, a mí me da igual que tenga 200.000 visitas al día, que es una barbaridad, 200.000 visitas al día, pero si nadie me ha comprado, pues no sirve de nada. Estás regalando información, estás regalando dinero, ¿eh? Si eres altruista, puedes regalarlo, ¿eh? No pasa nada. O si tienes un blog informativo y no quieres sacar dinero sobre ello, puedes regalarlo, ¿eh? No hay ningún problema. Pero si quieres un e-commerce es para ganar dinero. Por tanto, necesitamos que haya conversión. Y después, cesta media. Básicamente es una persona que nos ha comprado. ¿Cómo hago para que me compre más? Un poquito más. Es decir, ¿te han gustado mis zapatillas? Compra hasta 100 euros y te regalo el envío. He conseguido subir la cesta media. Cómprame 2 y te regalo 1. Cómprame 1 o cómprame 2 y te regalo un cupón para la siguiente compra. ¿Qué estoy haciendo? Subir la cesta media. Si ya sé que eres cliente, ¿cómo hago para que seas un poquito más? ¿Te has gastado 100 euros? Gástate 120 conmigo. ¿Por qué? Porque me es más barato hacer una estrategia de fidelización sobre alguien que está comprando que buscar un nuevo cliente de fuera, atraerlo y convertirlo. Por tanto, al que está adentro, lo mimo. Y quiero que siga. ¿Cómo atraemos visitas? Solo por hacer un poco, digamos, de docencia sobre esto y muchos de vosotros lo conoceréis perfectamente. Pues mira, el primero es posicionamiento natural o orgánico, es decir, cómo los buscadores me valoran, cómo un buscador ha dicho, oye, tu información es relevante. Yo creo que lo que estás diciendo es interesante, por tanto te pongo en las primeras posiciones, ¿vale? Más o menos por una página, por cada una de las páginas, en el caso concreto de Google, vamos a hablar de Google porque hemos dicho que es el 95% de las búsquedas en España, por tanto vamos a asimilar que es nuestro principal canal. Google mira más o menos, dicen, según ciertos SEOs, que busca unas 150 variables por cada una de las páginas que está indexando, desde pues, lo que es el Ancestry, las densidades de palabra, los tiempos de carga de cada una de las páginas, que es temas técnicos después, que estén los H1, los títulos, bueno, unos temas más técnicos, pero total, hasta unas 150 variables. Nosotros tenemos que optimizar estas 150 variables. Google no es una ONG tampoco. Google vende publicidad. ¿Y la publicidad que la vende? Pues la vende al tráfico que tiene. Y cuanto más tráfico tenga, mejor. ¿Y cómo hace para tener tráfico? Regala información de ranking. Es decir, si tú buscas en internet y dices, oye, yo quiero buscar pues, un hotel barato en Barcelona, pues voy a Google y pongo hotel barato en Barcelona y te está dando una información rankeada. Esa información tiene que ser la que más valor te aporte a ti como usuario. ¿Por qué? Porque tú le estás haciendo el trabajo gratis a Google. Gracias a ti, que eres una visita más, la gente interpreta que es más interesante estar ahí y por tanto pague más en advertising, ¿vale? Por tanto, tú eres un peón más de Google para conseguir sus objetivos, lo cual de alguna manera es un win-to-win, es decir, tú tienes información de calidad y ellos tienen una visita. Por tanto, si estamos diciendo que tú tienes que tener información de calidad, Google se ha de asegurar que lo que tú digas en tu web o en tu e-commerce es de calidad y es relacionado con la keyword, que es la palabra clave que tú has puesto en la casilla de Google, ¿vale? Si es relevante, irás a las primeras posiciones. Si están optimizadas estas 150 variables, irás a las primeras posiciones, si no, irás abajo. Si no eres capaz, pues o porque no puedes o porque no hay, digamos, opción de estar en las primeras posiciones, porque al final en una fila solo hay uno, el primero. Es decir, si está tu vecino, no puedes estar tú. Estás luchando contra gente. Si ellos también se optimizan, tú te optimizas, es posible que no estés en primeras posiciones. ¿Qué opciones tienes? Comprar la palabra. Puedes comprarla por AdWords, ¿vale? Y hacer campañas de pago por clic. Cada vez que aprieten a tu palabra, pues, o a tu anuncio, pues Google se llevará una parte y conseguirás una visita. Después tenemos toda la parte
link building. Link building es que como tú eres tan relevante, estás haciendo información de calidad en tu e-commerce, hay otros blogs, hay otros e-commerce, hay otros sitios que están haciéndote o apuntando desde sus páginas. Google interpreta que cuanta más gente te apunte, es que eres más interesante. Y si eres más interesante, inmediatamente subes a las mejores posiciones. Redes de afiliación. Si tú tienes tráfico, hemos dicho antes, tráfico es dinero. Si tú tienes tráfico, posiblemente contactarán contigo para que les pongas anuncios. ¿Por qué? Para que les enchufes tráfico a ellos. Es lo que se llama enchufar canuto. Bueno, enchufar canuto de alguna manera es un tema muy coloquial, ¿no? Pero es lo que se usa, ¿eh? Si trabajáis en este sector, es poner canuto. Es decir, parte de mi tráfico, porque yo sé que a mi web viene mucha gente, voy a poner un banner tuyo y gracias a ponerlo en mi página web van a apretar y van a ir a tu página. Por tanto, te voy a hacer una redirección y por esa redirección voy a ser remunerado. Vale. Después, temas de email marketing. Si después tenemos una buena base de datos, sabemos quién nos ha comprado, etcétera, le podemos hacer publicidad muy segmentada. Es decir, las bases de datos son dinero también. Puedes vender y comprar bases de datos. Aquí hay que tener un poco más de cuidado y si quieres hacer cosas de estas, mejor tratas con temas de LOPD o buscas asesoramiento un poco legal porque hay problemas en lo que es venta de datos, incluso digamos bases de datos de este tipo. Pero en cualquier caso se compran y se venden bases de datos. Y entonces, si tú en una base de datos sabes que un determinado usuario, un determinado colectivo de esa base de datos han comprado 2 o 3 veces zapatillas de un determinado tipo, probablemente es de suponer que hay una probabilidad muy alta de que compren otra si realmente pues, es un precio atractivo y es similar a las que tenían anteriormente. Por tanto, es un cliente interesante, es un cliente susceptible y la gente está dispuesta en saber quiénes son estos y en pagar por ello. Después lo que son publicidades y otras cosas. Y aquí faltaría todo lo demás, por no extenderme mucho más en este punto, todo el tema después de, digamos, de redes sociales, de tener seguidores, de mover, de alguna manera, de intentar que estos seguidores siempre estén actualizados. ¿Por qué? Porque estos son clientes que en cualquier momento después les puedes poner una campaña adicional para conseguir pues, tus objetivos, que sean ventas, que sean opiniones, que participen, etcétera. Por tanto, por eso es muy importante el tema del community management. De hecho, igual que decíamos que la mayoría de compras, casi un 70% de las compras que acaben en tu e-commerce han venido de un buscador, esto está cambiando y ahora cada vez más tiene importancia las referencias. Es decir, probablemente tú acabarás comprando lo que te referencie otro, lo que otro te diga, oye, a mí me ha ido bien. Si te ha ido bien, probablemente tú quieras hacer lo mismo porque a él le ha ido bien. Por tanto, las recomendaciones. Entonces, estas recomendaciones son muy habituales en las redes sociales, ¿no? Si tú estás contento de un producto, haces un comentario sobre el producto, ese comentario es leído y por tanto la gente compra. Y compra directamente en el link que tú le has dado y no pasan por los buscadores. Por tanto, cada vez más las redes sociales, cada vez más el community management, cada vez más mover esta masa de followers, tener más followers lo máximo posible. ¿Vale? Por tanto, antes decíamos, tu e-commerce vale más cuanto más tráfico tengas, también tu e-commerce vale más cuanto más followers tengas en las redes sociales. Por tanto, hemos visto que hay muchos puntos que son los factores críticos de éxito. Los factores críticos de éxito en un e-commerce, y hemos dicho, conseguir tráfico. Segundo punto, convertirlos en clientes. Convertirlos en clientes por primera vez y conseguir que los que ya han comprado por primera vez recompren, vuelvan a comprar. Y aquí está un punto que muchas veces nos dejamos de lado. ¿Por qué una persona va a comprar de nuevo en un e-commerce? ¿Por qué? Porque está satisfecho del producto, porque lo ha comprado a un precio adecuado, porque le ha llegado a tiempo y sin errores. Le ha llegado a tiempo sin errores. Esto no sale de la nada, esto es la logística. ¿Por qué le ha llegado a tiempo y sin errores? Los fallos de entrega, según veis en pantalla, generan clientes insatisfechos, mala imagen de marca, incluso la pérdida de un cliente. Si ha llegado muy tarde el producto, pues a lo mejor dices que ya no lo quieres. Yo lo necesito para el lunes, hoy es miércoles, es un decir, hoy es jueves, esto es en directo. Bueno, entonces hoy es jueves, por tanto ya no lo quiero. Y después, otro de los puntos importantes que hemos dicho al principio, que os recordaréis,
es que el coste logístico a veces determina el índice de rentabilidad de mi e-commerce. Es decir, todos los costes ocultos que tiene mi sistema logístico pueden hacer que mi e-commerce falle. Aquí hay varios puntos. Es posible que estés en una empresa que de alguna manera no venda por internet, pero tenga su logística tradicional y diga: oye, quiero montar un e-commerce, quiero un nuevo canal de venta, ya no quiero vender, o quiero, además de vender a la distribución que estoy haciendo ahora mismo, quiero vender al cliente final. Primer punto, tienes que reorganizar tu logística. Ahora veremos cómo y cuáles son los puntos más importantes. Por tanto, reorganizar la logística no es ni gratis, ni rápido, ni sencillo. Reorganizar la logística tiene su punto crítico. Por otro lado, es posible que tú de alguna manera tengas un producto y digas: bueno, pues lo voy a vender por internet, y no tengas logística tradicional, sino que directamente te lances a la logística de e-commerce, que ya veremos los conceptos, que es la e-logistics o e-logística en castellano, que tiene una serie de puntos que se han de tener en cuenta, que efectivamente, igual que antes, no son ni triviales, ni fáciles, ni rápidos. Después hay opciones de subcontratación que ya veremos cómo son también. Pero sobre todo aquí lo que me gustará es que os quedéis con los puntos claves de esta logística en los e-commerce. ¿Vale? Según un artículo que os he puesto en pantalla, del e-logistics en e-fulfillment, que se llama Beyond the Buy Button, básicamente es ¿qué hay detrás del botón de la compra? Pues detrás del botón de la compra hay 3 puntos importantísimos según este artículo que tenéis. Dice: la logística no es el punto más glamuroso de un e-commerce. Efectivamente, el punto más glamuroso del e-commerce es el front, es lo que nosotros enseñamos al cliente, lo que hace que tengamos tráfico. ¿Por qué? Hemos visto la fórmula. El primero es tráfico, por tanto, máxima importancia. ¿Vale? Después hay mucha competencia, me tengo que diferenciar. Perfecto. Todo el look and feel tiene que ser muy atractivo. ¿Vale? Pues este es un punto poco glamuroso, un punto escondido, pero es uno de los puntos más importantes, la logística. ¿Cómo hacemos la logística? Puede ser que este punto sea uno de los más caros que tengamos. Pensad que hay muchos productos que se venden en e-commerce que vienen, por ejemplo, pues de China, por ejemplo. Un transporte de China, un contenedor marítimo, probablemente nos tarda 3 meses en llegar. Probablemente. Por tanto, tú tienes que hacer una buena previsión de lo que crees que vas a vender. ¿Por qué? Porque si tú crees que vas a vender una cantidad de toneladas de un determinado producto y después vendes menos, ese producto no lo puedes devolver. Ese producto te lo quedas. Es un producto que, si no puedes vender, de alguna manera, pues digamos, es un coste que tienes. Por tanto, una buena previsión de lo que se va a vender es importante, y es más importante cuanto más tiempo de lead time haya. ¿Qué es el tiempo de lead time? Lead time, lo veremos un poquito más adelante, es el tiempo que tarda un producto en ser servido. Y ojo, el tiempo que tarda un producto en ser servido tiene que ser comparado con el tiempo máximo que quiere un usuario esperar. Esto lo vais a entender muy fácil. Si tú te quieres comprar un Mercedes y no hay en stock, probablemente te dicen te llegará en 2 meses, el Mercedes aguantarás. Si te quieres comprar un Seat Ibiza, o un Ibiza me parece que ya no hay, un Seat Altea, y te dicen 2 meses, yo no espero 2 meses por un Seat Altea. Ese es el tiempo que yo voy a esperar. Esto está muy medido, los que hacéis marketing lo sabéis. Es decir, incluso en los supermercados hay tiempos medidos de cuánto tiempo tardo yo buscando una marca si no la encuentro comprar otra. Es decir, si, por ejemplo, por decir nombres, no sé, si tengo una voy a comprar pastas Gallo y no la veo porque no está bien colocada, ¿cuánto tiempo tardo yo en abandonar la idea de pastas Gallo y coger otra marca? Pues a lo mejor muy poco, Probablemente el tiempo se alargue si yo estoy buscando una Coca-Cola y no la encuentro, pues porque a mí me gusta la Coca-Cola, pues voy a buscar, incluso voy a preguntar dónde está, y no me voy a llevar otra cosa porque quiero Coca-Cola. Entonces el tiempo ese es más largo. Cada uno puede ser diferente en cada uno, que cada uno tiene sus inquietudes y sus gustos, pero estos tiempos que sepáis que se miden. Por tanto, compara mucho el tiempo que está dispuesto a esperar una persona por su producto con el tiempo que tú le vas a enviar.
Si tu competencia envía un producto en 24 horas, no esperes tener la misma cifra de negocio que él si tú no eres capaz y tienes que hacerlo en 48 horas. O le das otros valores añadidos o probablemente comprarán en el otro sitio. Tienes que ser más barato, por ejemplo. Tienes que regalar algo. Tiene que ser más barato el envío. Alguna cosa. Si es al mismo precio y tardo 48 y el otro 24, pues probablemente tienes que hacer mucha publicidad y que el otro no la haga, pues para que te vayan a ti y no vayan al otro. ¿Vale? Este es un punto importante. ¿Cuáles son las claves? Mira, lo hemos dicho, este es el resumen. Coste del servicio. ¿Cuánto me cuesta la logística y cuánto le repercuto al cliente? Mucha gente que de alguna manera el producto tienes tanto margen porque no te has cargado la cadena de suministro que hay de la logística tradicional, es decir, tú antes podrías vender, como fabricante podrías vender a un mayorista, este mayorista a un minorista, el minorista podría a un distribuidor local podría vender a tiendas y las tiendas venden al usuario final. Probablemente si tú eres el fabricante, a lo mejor tú mismo puedes enviar los productos al final. Todos esos márgenes de allí en medio, como te los has quedado, puedes dar descuento al cliente, pero si no quieres que se te enfade tu cadena de suministro, deberías vender al PVP, ¿vale? A no ser que pactes otra cosa. Entonces, si vendes al PVP, porque estás obligado para no fagotizar tu cadena de suministro, probablemente puedes dar beneficios extras como envío gratis. Oye, no, te hago el envío gratis. ¿Y qué estás haciendo? Pues rebajar, porque el envío te cuesta a ti un dinero, por tanto lo estás asumiendo dentro de tu margen, pero todavía te queda mucho más margen. Pero bueno, punto importante, que sea medible. Por tanto, ¿cuál es mi coste de servicio exacto? ¿Cuál es la red de alcance de distribución? Es decir, esto no os sorprenderá, pero de alguna manera quizá sí que no lo habéis tenido en cuenta alguna vez. Sacáis un e-commerce es de alcance mundial. ¿Qué haces si estás vendiendo vinos y en China te piden 2 botellas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? ¿Le dices que no? Bueno, si es en China, a lo mejor no tienes temas legales, pero a China a lo mejor no tienes tu logística hecha para enviarlo. Por otro lado, ten en cuenta que es una bebida alcohólica, que tendrá aranceles para pasar por las fronteras. Por tanto, ten en cuenta el alcance y los disclaimers adecuados que tienen que haber para que después no tengas un limitante de logística, ¿vale? Ni problemas legales incluso. Pensad que ha pasado muchas veces problemas informáticos y sale un producto a 0 euros. 0 euros, 1 euro y hay 4 espabilados que lo compran. Legalmente y hay jurisprudencia, lo tienes que entregar a ese precio. ¿Vale? Por tanto, mucho cuidado con estas partes. Después, ¿cuáles son los costes adicionales de embalaje y de seguro? Tú cuando vendes a una tienda física un producto, le envías un pallet, le envías una caja. Pero a un cliente final no. A un cliente final le envías el bolígrafo que ha pedido, es una unidad. ¿Estás preparado para enviar unidades? ¿Estás preparado para hacer un picking? ¿Estás preparado para no equivocarte haciendo un picking? Es muy complicado. ¿Estás preparado para dejar que tus operarios abran las cajas, vean los bolígrafos y asegúrate que no se pierde ninguno por el camino? Estos puntos los veremos y son interesantes. Porque antes no abrían la caja, antes enviaban la caja, por tanto ahí no faltaba ningún bolígrafo. Y ahora que tienen que abrirla y enviar 2 porque no hay un tercero que se ha caído. Ojo con esto. Esto lo digo porque es uno de los puntos más importantes en la logística de picking de unidades simples, que es lo que pasa en un e-commerce. Hay productos que desaparecen, y es uno de los principales problemas de la logística, el control de este tipo de picking, ¿vale? Después, la política de la empresa ante los posibles problemas de envío y los tiempos de entrega prometidos. Los tiempos de entrega prometidos, la logística tradicional los pones tú. En la logística, en la e-logistics, los pone tu competencia, los pone el mercado, los pone el sector. O lo haces o no lo haces. Por tanto, asegúrate de estar o ser capaz de hacerlo, ¿vale? Hay veces que el cliente puede elegir el plazo y la forma de entrega. Hay veces que un cliente, porque a ti te interesa que un cliente compre lo más posible, hay veces que tú le das la opción al cliente de comprar las cosas y tú quizá no tienes stock. Muchos lo habréis comprado en Amazon, en otras, que dice: oye, si compras varios productos, ponme un check si quieres que espere a que tenga todos en stock para enviártelo, o quieres que te los vaya enviando según los vaya teniendo en stock. Ojo,
¿Qué costes hay ahí detrás si te los voy enviando de 2 o 3 veces? ¿Te puedo cobrar el doble o el triple a ti? Tengo que ver qué me sale a cuenta. Me sale a cuenta el coste de menos venta que voy a hacer por no permitírtelo contra el coste que tendría si te lo permito hacer. Pero si te lo envío a hacer, a lo mejor tengo que hacer 2 o 3 envíos. ¿Y qué coste tiene eso? ¿Te lo has planteado? Ese es uno de los puntos también importantes. Y después, evidentemente, como yo he comprado algo virtual, lo he comprado en un espacio virtual, lo he comprado en la nube, yo quiero saber dónde está mi pedido en cada momento. Como usuario final, quiero saber dónde está mi pedido en cada momento. Evidentemente, si después subcontrato a una de las grandes, como Nacex, como Segur, como cualquiera de estas, no me quiero dejar ninguna, ni quiero hacer publicidad de ninguna, estos evidentemente tienen un sistema de información que lo permite. Pero si tú quieres tener la logística interna, ¿cómo das esta información? ¿Vale? ¿Cómo la das? Pues la puedes dar, pero tiene un coste. Y si ese coste lo tienes que poner en la cuenta de resultados y en el business plan de tu negocio. Todo esto, o sea, el sí no que estamos dando es un más coste en el business plan. ¿Lo has tenido en cuenta? Vamos a ello, seguimos. Las principales diferencias que hemos estado hablando hasta ahora, ya las tenéis en el cuadro que os muestro a continuación, es el tipo de carga. En la logística tradicional es paletizado, es en cajas, son pallets completos, son contenedores de producto. Envíame 200 unidades de zapatillas para que venda durante esta semana y las tengo ahí en la tienda. Bueno, en la e-logística no. En la e-logística un usuario te ha pedido una zapatilla, y además de una determinada talla y de un determinado color. Por tanto, todo ese trabajo que hacía el tío de la tienda final y no hacías tú como suministrador, como fabricante, ahora lo tienes que hacer. ¿De acuerdo que has cogido todos los márgenes de tu cadena de suministro? Los has cogido, pero ahora tienes que trabajar por ellos. O sea, no son gratis. Por tanto, todo el tema de sorting, todo el tema de picking y todo el tema de embalaje lo tienes que hacer. ¿Pero para qué? Para paquetes pequeños. Ojito, ¿qué diferencia hay ahí? ¿Vale? Los clientes de la logística tradicional normalmente son conocidos, y aquí la logística son desconocidos. Sí que es cierto que existen muchas herramientas de scoring. ¿Qué son scoring? Scoring son herramientas, sobre todo financieras, que más o menos nos dan unas indicaciones de, en función del producto, en función del precio, en función de la tarjeta con la que estés pagando, te da un sistema, una indicación de riesgo de que sea falso o no sea falso. Alrededor, más o menos, cuenta en tu business plan, depende del producto, cuanto más pequeño y más valor tenga, esto es lo que se llama densidad de valor. O sea, digamos, un anillo de diamantes tiene muchísima densidad de valor porque es tan pequeño, pesa tan poco y vale tanto dinero. Densidad de valor altísima. Un globo lleno de aire, densidad de valor bajísima. Ocupa mucho espacio en la logística. En la logística, sabes que entre otras cosas te miran el volumen, te miran lo más restrictivo. Si una cosa pesa mucho, te mirarán el peso. Pero si ocupa mucho, te mirarán el volumen, te miran el más restrictivo. Pero entonces la densidad de valor de ese producto es muy baja, ahí no hay tanto problema. Pero las que son pequeñas, digamos, el fraude de tarjeta de Visa cuenta un 3-4% en tu business plan. Al final, las ventas del año, cuéntale un 3-4% de problema de pagos, ¿vale? El estudio de la demanda, evidentemente, en la logística tradicional es pull, tiramos, y la logística es push, empujamos, ¿vale? El flujo de los pedidos en la tradicional es unidireccional y en la logística es bidireccional. ¿Por qué? Porque hay que devolver los productos. Hay que devolverlos si no gustan. La tasa de devolución, después veréis unos ejemplos que os he sacado de las métricas en España, por ejemplo. No es extrapolable porque cada país es diferente y lamentablemente en este punto en concreto, y no en otros desde luego no, pero en este punto en concreto vamos muy por detrás de Alemania, vamos muy por detrás de Inglaterra, por hablar de países europeos, ¿vale? En temas de e-commerce. Vamos un poquito detrás, lo cual también es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Podemos hacer temas de awareness, podemos ver qué están haciendo online actualmente en Inglaterra, en Francia, sobre todo en productos ecológicos que están tirando muchísimo, y podemos replicar modelos. Cuanto más rápido los repliquemos, más tiempo ganamos y más nos acercamos. Hay oportunidades de negocio muy interesantes que no es solo inventarte un negocio. Mira algo que ya esté funcionando y trae los pañantes que tu competencia. Eso también es uno de los puntos más importantes, ¿vale? Los tamaños de los pedidos son menores
evidentemente, de lo que hacíamos en la logística tradicional. Y ya solo por el primer punto que habíamos dicho, es paletizado y estos son paquetes pequeños y además son menores en cantidades, desde luego. El destino de los pedidos. Antes era concentrados. ¿Por qué? Porque yo mis envíos los enviaba al distribuidor, el distribuidor lo enviaba a la siguiente cadena de suministro y este así hasta el final, hasta el cliente. Pero estaba muy claro quiénes eran tus clientes y más o menos los tenías controlados. Ahora mismo están altamente dispersos. No sabes si mañana te lo van a pedir en Teruel, al siguiente en Lugo, siguiente en Barcelona o todos juntos en el mismo día. ¿Qué hacemos entonces? Eso lo tenemos que tener controlado, ¿vale? La responsabilidad es de toda la supply chain, ¿vale? Y la demanda en este caso es incierta y fragmentada. Problemas, sobre todo, ¿de qué? Lo hemos dicho antes, si es incierta y fragmentada no tenemos previsiones. Si nos cargamos de stock, probablemente tenemos un alto riesgo de quedarnos el stock y no poderlo vender. Ojo con esto también, ¿vale? Los nuevos modelos de negocio, lo tenéis para que lo miréis un poco más con calma. En rojo tenéis uno de los más importantes. Es la producción. En un modelo de negocio anterior es para stock, normalmente. Bueno, hay otros que trabajan en Just in Time y otros temas de logística que podríamos entrar más en detalle, y en los cursos que ofrecemos pues desde luego llegamos a todo el detalle del mundo. Pero aquí es hacia la orden, es decir, todo el mundo trabaja por la orden, nadie se mueve hasta que alguien compra. Cuando alguien compra se mueve toda la cadena de suministro. ¿Y cómo se mueve? Pues lo que hemos dicho, tenemos que tener en cuenta cuál es la paciencia del cliente. La paciencia del cliente es el tiempo que está dispuesto a esperar por ese producto, ¿vale? Por tanto, eso quiere decir que yo ya tengo que tener el producto medio preparado, porque probablemente a lo mejor no soy capaz de comprar, producir y distribuir en el tiempo que quiere el cliente. Es decir, yo a lo mejor, si tengo que hacer un producto de cero y lo tengo que fabricar, si me compras un producto y lo quieres en 24 horas, probablemente no me da tiempo a comprar las materias primas, a meterlo en producción, a sacarlo, a almacenarlo y a enviártelo en 24 horas. Ya lo tengo que tener hecho, ya tengo que tener una serie de convenios, ¿vale? Para que tengáis una idea, hay diferentes tipos de puntos de pedido de cliente. Los puntos de pedido de cliente, por ejemplo, son los que tenéis a continuación. El primero de ellos, veréis que la línea roja es el punto de pedido, donde el cliente me está pidiendo. En el primer caso, fabricación para stock. Eso quiere decir que yo ya he fabricado productos estandarizados con arreglo a un plan, que es una previsión que tengo y los tengo en el almacén. Esto es una tienda de la calle. O sea, tú vas a un supermercado y el producto ya está comprado en materias primas, ya está fabricado, ya está suministrado y está allí esperando que tú lo cojas del almacén. El almacén es la estantería. Tú solo lo tienes que coger de ahí, ¿vale? Pero todo lo demás se ha tenido que hacer. ¿Con qué? Con arreglo a un plan. Y ese plan tiene que estar súper controlado para que no te cargues demasiado de stock y no haya que retirar después el producto. También puede ser que nos pidan un producto con un montaje final bajo pedido. Es decir, nosotros montamos módulos estandarizados con arreglo a un plan y después, cuando nos hacen el pedido, le hacemos el tuning final, le hacemos el ajuste final que quiere el cliente. Es decir, tú imagínate que quieres comprar una camiseta estampada y tu e-commerce te permite poner tu propia estampación. Pues posiblemente, evidentemente, tú ya tienes una serie de camisas de todo tipo y al final le haces el arreglo final, el estampado final. Por tanto, es un montaje final bajo pedido, ¿vale? Tienes que ver cuánto tiempo va a esperar el cliente para tenerlo. Evidentemente, en el caso anterior, fabricación para stock, tengo que enviarla inmediatamente, 24 horas. Si tengo un montaje final, probablemente el cliente quiere esperar o puede esperar un poco más, ¿vale? Puede ser que también nos pidan un montaje bajo pedido. Es decir, tú imagínate que tienes varios componentes, por ejemplo, imagínate que tienes quieres comprar una pluma de calidad, una pluma de escribir de calidad, y tú puedes elegirle pues de qué tipo de esmalte quieres, qué tipo de punta quieres, qué tipo de tapón quieres, que es una serie de cosas. Y no es el montaje final, sino es el montaje de todo. Por tanto, yo tendré todas las piezas fabricadas y esperaré que el cliente me lo pida y en ese momento le haré el montaje para él, ¿vale? Entonces, en ese caso, el cliente a lo mejor puede esperar un poco más sin preocuparse, ¿vale? La fabricación bajo pedido es pues un paso más. Es decir, yo no tengo absolutamente nada y cuando me lo pidas me lo pongo a fabricar y te lo hago, ¿vale? Un ejemplo que nos puede venir a la cabeza es un avión. Los aviones no están en un concesionario en la calle. Es decir, tú quieres un avión, te lo monto, te lo hago, ¿vale? Y después está la ingeniería bajo pedido, que es un punto un poco más técnico que no influiría aquí, pero para lo que lo sepáis, es decir, yo no tengo nada absolutamente, ni siquiera pensado lo que voy a hacer
y te lo haré cuando me lo pidas. Esto, los que os dedicáis quizá al software, a hacer aplicaciones informáticas, probablemente es lo que os encontráis cada día. Es decir, un cliente quiere un aplicativo, no existe en el mercado y vas a tomar especificaciones y se lo diseñas para él y se lo ofertas y se lo haces para él y le das un timing y el usuario final está dispuesto a esperar. Normalmente en un e-commerce nos vamos a encontrar los dos primeros puntos, no vamos a ir puntos más para allá, sobre todo si queremos hacer transacciones económicas en el momento, ¿vale? Dentro de Internet, aparte de lo que son e-commerce, existen muchas otras cosas. Vamos a hacer un repaso rápido de las cosas que nos podemos encontrar dentro de un e-commerce, que es, lo primero es, el e-commerce, ¿a qué mundo pertenece? El e-commerce pertenece al mundo del e-business. El e-business es, de alguna manera, lo que engloba todos los negocios electrónicos, ¿vale? Siempre se dice, lo que se suele llamar como stick to the core, es decir, quédate en lo que tú sabes hacer y lo demás lo subcontratas. Por tanto, lo que de alguna manera en el e-business lo primero que vamos a hacer es definir cuál es el negocio principal y qué es lo accesorio. Lo que es accesorio, probablemente tendremos que buscar partners y tendremos que buscar nuevos escalones en la cadena de suministro que nos permitan hacerlo, ¿vale? Dentro del e-business, una de las partes más importantes es el e-commerce. El e-commerce, de alguna manera, es lo que tiene una transacción económica por un determinado producto, ¿vale? Un e-commerce, dependiendo de quién es el comprador o quién es el vendedor, tiene un nombre o tiene otro nombre. Es diferente completamente que un proveedor te lo venda a ti como usuario final de la calle. En ese caso tiene un determinado nombre que se llama B2C, es Business to Consumer, ¿vale? Ahora veremos una serie. Pero si ese proveedor lo que está haciendo es vendérselo a otro negocio, es decir, yo te vendo unas determinadas piezas para que tú seas capaz de hacer un producto y ese producto tú ya te apañarás de venderlo, pues si yo estoy vendiendo entre dos negocios, es un business to business, un B2B, ¿vale? Muchos de vosotros ya conocéis estas siglas, ¿eh? Vamos a hacer un repaso rápido, después de profundizar en el tema de e-commerce, ¿vale? Que es, aquí tenéis todos los puntos que de alguna manera incluyen en un e-commerce, ¿vale? El primer punto, evidentemente, el cliente. Si no hay cliente, hemos dicho que es una estrategia, de alguna manera, que tira al cliente. Si tira al cliente, es el punto principal. Esto tiene que ir a un servidor web. Servidor web, antes sabéis que eran unos servidores físicos, después pasamos a servidores virtuales y ahora estamos en cloud computing, que sé que habéis hecho alguna otra sesión como esta relacionada con el cloud computing, y si no la habéis visto os invito a que la veáis dentro del campus, ¿vale? Estos servidores tienen una serie de procedimientos o procesamientos de pago, ¿vale? Estos pagos son controlados por un banco, por unas visas, etcétera, y después tiene toda la parte de logística. Fijaros aquí que este es un ejemplo habitual de un libro en el cual falta una parte muy importante, que es la logística, ¿eh? Dice envío del paquete, y en envío del paquete se supone que vamos a hacer todo lo que a continuación vamos a ver y todas las cadenas de suministro que vamos a hacer. Por lo tanto, para que veáis que realmente es el gran abandonado y es uno de los puntos más críticos a la hora de hacer un e-commerce. Si tenemos un esquema como el que tenemos en pantalla, veremos en una escala pequeña una supply chain de suministro de 3 escalones, proveedor, empresa y cliente. Pues bien, si el proveedor y la empresa tienen negocios electrónicos, es decir, se compran piezas a través de Internet o a través de las nuevas tecnologías, esto se llamaría un B2B. Si la empresa y el cliente final se compran cosas, digamos, el cliente compra a la empresa, esa es la parte del B2C, ¿vale? Y después, si el cliente de alguna manera vende a otros clientes o permuta servicios, que también está muy de moda, pues es un C2C, es un client to client, ¿vale? Por tanto, un B2B, business to business, nada más que hablar, es lo que hemos visto. B2C, business to consumer, ¿vale? Son las plataformas virtuales entre las empresas y los consumidores. Un B2E, business to employee. Esto lo tendréis muchas veces. Esto es una intranet. Muchas veces llamamos, oye, ¿cuál es la intranet? Pues la intranet, que normalmente es liderada por recursos humanos, es un B2E, en la que se establecen pues las normas de convivencia, digamos, programas de remuneración, información corporativa, etcétera.
incluso pues procedimientos, plantillas, etcétera. Bueno, todo lo que conocéis perfectamente de vuestras respectivas empresas. Después tenemos un B2G. B2G es Business to Government. Esta es una de las partes que más se está tirando actualmente, donde más dinero se está gastando, es, digamos, la administración virtual, trámites online. Bueno, en todas las ciudades grandes, en todas las provincias, de alguna manera, pues los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos, incluso el gobierno general, puedes hacer un montón de trámites por internet sin moverte de casa. Es un gran esfuerzo que están haciendo y es un tipo de digamos, de e-business, el B2G, ¿vale? Y después hay una mezcla que es el B2B2C, que lo combina todo. Es decir, yo tengo una extranet para proveedores, una intranet para vender a otros negocios, pero también tengo un e-commerce o un e-shop, a veces se llaman e-shop a los e-commerce, que me permite vender a cliente final pues con otro tipo de, digamos, de precio. A lo mejor a mis clientes habituales tengo unas tarifas y al cliente generalista que no está linkado o no tiene cupones de descuento, pues tiene otro precio diferente. Otro concepto importante dentro de la logística, hemos dicho, aquello es la venta, y ahora tenemos la compra, es el e-purchasing. El e-purchasing tiene dos partes importantes que son necesarias dentro de la supply chain. Una es el e-sourcing, que esto lo habréis oído varias veces, y el e-sourcing de alguna manera es ver cuáles son mis fuentes de suministro, mis fuentes de producto. Es decir, yo para vender un producto o lo tengo que comprar o lo tengo que fabricar. Si lo compro, pues a quién se lo compro y en qué condiciones se lo compro. Y si lo tengo que fabricar, pues tengo que comprar materias primas y después manufacturarlo en mi empresa o en talleres externos. Entonces, el e-sourcing se refiere más a lo que es el proceso de negociación con mis proveedores. Oye, ¿a quién le compro y qué? Este tiene menos calidad, pero es más barato. Este es más caro, pero tarda menos en enviármelo. Pues posiblemente yo necesito un portfolio de productos similares con diferentes características de precio, calidades y tiempos de suministro para hacerme a la idea y ver cuál es el producto que optimiza mi portfolio en cada uno de los momentos. Esto está sobre todo en la estrategia de compras. Es una de las asignaturas más interesantes dentro del Master Supply Chain, la estrategia de compras. Y después está lo que se llama el e-procurement. El e-procurement, de alguna manera, es, una vez has definido estratégicamente a través del e-sourcing, lo que tienes que hacer es hacerlo. ¿Cuáles son los flujos de trabajo? ¿Cómo se hace una compra efectiva? ¿Cómo se recibe? Esto hablamos del almacén, del almacén digamos, del proveedor. ¿Cómo hago una compra de materias primas? ¿Cómo se recibe? Si las recibo todas, ¿qué pasa? Si recibo más de la cuenta, si recibo menos de la cuenta, si me llegan mal, en mal estado, ¿cómo las devuelvo? Ya lo tengo en materias primas. Cuando tengo materias primas, tiene que esperar ahí hasta que lo elabore. Si lo elaboro, posiblemente necesito hacer partes de productos semi-elaborados y después hacer un ensamblaje final y después llevarlo al almacén de producto finalizado. Almacén de producto finalizado está a la espera de que yo lo venda al siguiente de la cadena de suministro. Si me he puesto un e-commerce, mi siguiente de la cadena de suministro a partir de ese canal de venta es el cliente final. Bien. Después tenemos la parte de e-fulfillment, ¿vale? Que es la parte que trata desde que se hace un pedido del comercio electrónico hasta que hemos llegado al cliente final o se ha devuelto. Por tanto, hemos visto el e-sourcing, el e-procurement, ahora estamos haciendo el e-fulfillment. Después tenemos el e-marketplace, es un sitio, de alguna manera, es el antecesor, para que nos entendamos, es el antecesor de lo que son los agregadores. Es decir, un sitio donde se encuentran un montón de vendedores y los clientes pueden interactuar, ¿vale? Muchos tipos tenemos actualmente, pues, por ejemplo, los sistemas de subasta inversa o no inversa que existen a la hora de contratar servicios, los grupones y todas estas, digamos, agregadores que hemos comentado. El e-payment es una de las partes más importantes, que si no hubiera funcionado nada de esto. Es como yo pago electrónicamente y cómo intento minimizar al máximo los fraudes. Digamos que cuanto más control de fraude pongamos, más pasos le haces al cliente y más pasos al internauta, y eso quiere decir que a lo mejor haces una barrera y pierdes ventas. Es decir, vosotros a lo mejor habéis comprado alguna vez por internet y depende del banco que tengas y el nivel de seguridad que tengas en las tarjetas, te piden incluso lo básico, el código PIN, pero a partir de ahí a lo mejor te piden el código de banca electrónica, ¿no? El código de coordenadas. Pues cuanto más pidas a un cliente,
más posibilidad tienes de que el cliente abandone la compra. Por contra, si le pides poco, tienes menos posibilidad de que abandone la compra, por tanto más de que siga, pero también tienes más de que haya un fraude. Por tanto, es un tema que se ha de balancear y se ha de ver, se ha de hacer un estudio detallado, ¿vale? Por tanto, de alguna manera estamos viendo que el e-business es mucho más que el e-commerce y tiene unas funcionalidades más importantes. Nosotros estamos hablando más de e-commerce porque tiene unas capilaridades de fulfillment, que ahora hablaremos del fulfillment, interesantes, pero no nos olvidemos de lo que hemos dicho del e-sourcing y el e-procurement, que de alguna manera otros e-business que no son B2C necesitan. Vamos entonces a hablar un poco más de la parte de supply chain y de e-fulfillment, que estamos entrando un poco en la recta final de nuestra conferencia. El supply chain, que hablamos muchísimo de él, pues tenéis aquí una serie de definiciones, pero de alguna manera es un conjunto de procesos de intercambio de flujos, materiales y de información. Ojo, he dicho información, eso quiere decir que si solo hacemos flujos y no hay información, es simplemente un sistema de cliente-proveedor, compra de producto, llamarlo como sea. Si no compartimos información, no forma parte de la supply chain, ¿vale? Por tanto, son cada uno de los pasos que yo voy a tener que hacer para conseguir que un producto pase desde la materia prima hasta el producto en casa de mi cliente. Esa es toda mi supply chain, ¿vale? Tengo que conseguir el máximo valor en cada uno de los puntos, ¿vale?, del producto, y eliminar al máximo lo que no tiene valor. ¿Qué quiere decir esto de valor? Valor es todo lo que percibe el cliente y está dispuesto a pagar por él, ¿eh? Digamos, si tú te vas a esquiar, para tomarte una Coca-Cola arriba del todo las pistas de esquí, pues estarás dispuesto a pagar bastante más dinero para que te la traigan allá arriba y la tengas allá arriba en el bar de arriba, que tener que bajar abajo y subir. Bueno, depende un poco de cada uno de nosotros, pero yo, de alguna manera, la Coca-Cola a lo mejor en un bar me vale 1 euro, yo a lo mejor pago 2,5 € o 3 euros si tengo mucha sed y estoy arriba. ¿Por qué? Porque hay un valor, que es que me la han traído hasta allí, que es que hay un restaurante ahí arriba. Puedo pagar más. Algunos no, pero bueno, el concepto es este, puedo pagar más. Pero tú vas a tomarte una botella de agua más a gusto, una botella de agua como la que tenemos aquí, ¿te la vas a tomar más a gusto sabiendo que ha estado un mes en un almacén que si ha estado un mes y un día? No, te va a dar igual. Mientras esté bien y la fecha de caducidad sea correcta, te la vas a ver igual. Yo no voy a pagar más por haber estado en un almacén, ¿eh? Por tanto, minimiza el tiempo de los almacenes, reduce los stocks. De alguna manera esto no cuadra, por ejemplo, en un vino. En un vino, si está más tiempo en barrica, pues desde luego lo valoras más. Pero entonces ya no es un almacén, ¿eh? La barrica es parte del proceso de producción. Por tanto, los almacenes vamos a intentar reducirlos. Y así todos los procesos que creamos que no aportan suficiente valor, ¿eh? Hay veces que no hay más remedio que hacerlo y lo hacemos. Pero, como definición, todo lo que no aporte valor hay que reducirlo, automatizarlo o eliminarlo, ¿vale? Por tanto, ya no es tu empresa, la empresa está en red, ¿eh? Si volvemos a hablar de la Coca-Cola, que soy un fan de la Coca-Cola, si volvemos a hablar de la Coca-Cola, se dice que para que tú te tomes una Coca-Cola aquí y ahora necesitan 37 empresas compitiendo, ¿eh? Y el éxito es que yo me la tome y no me tome este agua, me tome una Coca-Cola. Por tanto, si me tomo una Coca-Cola, ha triunfado la cadena de suministro Coca-Colera. Pero si me tomo un agua, no ha triunfado esa cadena de suministro y ha triunfado la cadena de suministro del agua. ¿Qué es la cadena de suministro? Pues mira, la que ha hecho la lata, la empresa de publicidad que ha hecho la publicidad, la que ha serigrafiado las latas, la que ha hecho el embotellamiento, la que tiene la licencia del producto, la distribuidora, y así hasta el final, la que ha hecho el código de barras, hasta 37 empresas que triunfarán todas ellas o fracasarán todas ellas si no me la tomo y me tomo el agua. Por tanto, la empresa ha trabajado en red, ¿eh? Las empresas se alían con sus clientes y sus proveedores para conseguir una cadena de suministro lo más óptima posible. E incluso el término que tenéis aquí, que es muy interesante, que es la competencia. Competencia es, de alguna manera, las empresas con las que yo me colaboro en determinados proyectos, pero en otros soy competencia. Pero sé que juntándome a ellos en este preciso momento para hacer este determinado tipo de trabajo, vamos a ser mucho más competitivos, ¿vale? Por tanto, las soluciones SCM
permiten coordinar los movimientos de los agentes que intervienen en la cadena, desde el proveedor hasta la entrega final del cliente. Son todos los agentes. Ahora veremos unos gráficos más adelante. Por ejemplo, el que tenemos a continuación. ¿Veis las flechas que tenemos? Las flechas que tenemos es cómo va la cadena de planificación del suministro. Es decir, oye, de alguna manera, bueno, los actores que tenemos son proveedores, por ejemplo, fabricantes, distribuidores, vendedores y consumidores finales. Los proveedores tienen que tener muy claro o tienen que hacer una aproximación muy clara de lo que los clientes van a querer comprar. Eso es el sistema de previsiones. Si fallamos en las previsiones nos podemos cargar de stock o nos podemos incurrir en una rotura de stock. Tan malo es una cosa como la otra. Si tenemos más stock de la cuenta nos estaremos cargando de dinero, ¿vale? Si tenemos menos stock de la cuenta estamos quedándonos sin stock, por tanto es una venta perdida, un coste de oportunidad que tenemos que poner como pérdida en el business plan, ¿vale? Por tanto, tenemos que los flujos de producto van de proveedor a consumidor final, pero el flujo de información va hacia arriba. Yo tengo que saber que la Coca-Cola que me tomo ahora, de qué lote viene, con un sistema de trazabilidad, por qué sitios ha pasado, cuándo fue embotellada, qué operarios estuvieron integrados en ese proceso de producción, cuáles son las materias primas que había, qué azúcares hemos puesto, etcétera. Pues yo tengo que saber toda la trazabilidad hacia atrás. Y eso, de alguna manera, no lo vemos en el e-commerce. Yo quiero tantas botellas y ya está. Pero no sabemos que toda esa información la tenemos que haber tenido controlada. Seguimos más adelante y vemos de alguna manera, un poco más en detalle los actores que intervienen. Tenemos 3 niveles: el nivel de monitorización estratégico, táctico, operacional y de programación. En el estratégico diseñamos lo que es la cadena de suministro, diseñamos cuántos tiempos vamos a tener que hacer, cuántos pasos vamos a tener, cuál es el valor añadido que tenemos. En el táctico es ya la planificación, la cadena de suministro. Oye, de alguna manera, cuánto voy a querer suministrar, cuánto stock me tengo que cargar, cuánto producto work in progress, que es producto intermedio, vamos a tener, cuánto producto máximo vamos a tener en la parte de producto acabado, etcétera. Operacional, oye, compras, exactamente qué compras vamos a hacer, la planificación de la producción, la distribución de la producción y la planificación del transporte. Y después la programación es realmente la ejecución de cada uno de esos puntos. Por lo tanto, veis que hay como 4 niveles que tenemos que tener en cuenta. En el estratégico, oye, ¿cuánto vamos a vender en el e-commerce? ¿Vale? ¿Y cómo dimensionamos? El táctico, ¿cómo lo planificamos? ¿Qué hacemos cada día? Operacional, planificación de cada una de las fases. Programación, la ejecución real de cada una de estas cosas, ¿vale? Los puntos críticos, pues mira, tenemos las compras, cuánto tenemos que comprar, los aprovisionamientos, la planificación, la producción, el almacenamiento y la distribución. Cada uno de ellos tienen sus puntos críticos, pero el cliente solo ve si le ha llegado o no le ha llegado el producto, ¿vale? Lo más importante, lo tenéis en pantalla, es la coordinación centralizada de los flujos de información. Que toda la cadena de suministro tenga la información, la gestión global de los stocks y la minimización de los mismos. Cuanto más stock tengas en la cadena de suministro, es más activo circulante y más dinero enterrado que tienes, que no puedes hacer otra cosa, necesitas enterrarlo ahí. Por tanto, cuanto menos mejor. Gestión global de las compras, centros de compras, reducción de precios de compras. Las compras es el dinero más limpio que hay. Es decir, tú en cualquier parte de la logística, para reducir €1 el coste de tu manipulación, necesitas hacer un proyecto, necesitas invertir. Comprar más barato es gratis. Una buena negociación de comprar más barato es directamente dinero que va al bottom line, que va directamente al EBITDA, que va directamente al byte, ¿vale? Posibilidad de intercambio electrónico de información. Más que posibilidad, es obligación. Todos los pedidos tienen que estar trazados, tienen que ser inmediatos, tienen que controlar los stocks. No te puede dejar hacer pedidos que sean imposibles, no te debe dejar hacer pedidos de stock que no tienes, ¿vale? Y posibilidad de monitorización inmediata, trazabilidad de todos los productos que tenemos. Esto es una locura. ¿Por qué? Porque aquí influye mucha gente. Mira, marketing, por ejemplo, solicita más stock, siempre quiere más stock. ¿Por qué? Porque no quiere romper el stock, porque cada producto que no venda es una menos venta y ellos se miden por ventas. Por tanto, stock a tope. Finanzas no se lo puede permitir. No quiero stock, eso es mucho dinero, no quiero stock. Y operaciones que dice, oye, mira, yo lo que quiero es poner esto justo que necesitamos, pero solo si nos falta capacidad,
Solo si nos falta capacidad, en ningún otro caso, ¿vale? Después, pues marketing solicita más centros de distribución. Marketing no repara en gastos, conceptualmente, ¿eh? Después, en cada una de nuestras empresas, desde luego, reparáis, ¿eh? Pero conceptualmente no repara en gastos. Quiere ir a lo grande, quiere vender, centros de distribución, stock, etcétera. Finanzas, los mínimos posibles, lo enviamos todo desde aquí. Y operaciones, oye, ponme, pero que sean grandes, ¿eh? Sean pocos, pero grandes. No muchos y pequeños, porque entonces no tengo operación suficiente para hacerlo, ¿vale? Si seguimos un poco para adelante, vemos un poco las actividades primarias y las actividades de apoyo. Las actividades primarias y las de apoyo en la logística las conocéis perfectamente, son las que están basadas en las actividades de Porter, ¿eh? Este es uno de los temas que hablamos mucho tanto en operaciones como en compras, de qué son actividades primarias y qué son actividades secundarias dentro de una empresa. No vamos a entrar mucho en esto. Seguimos para adelante. El esquema, por tanto, que tenemos, si hacemos proveedor y cliente, es el que tenéis en la pantalla. Lo primero, necesitamos de nuestro proveedor planificar el aprovisionamiento, qué le vamos a comprar. Después necesitamos planificar qué vamos a producir. Las planificaciones se hacen normalmente con un sistema que se llama scheduling. ¿Qué fabrico en cada momento? ¿Por qué? Porque no es trivial, no es fácil, no tienes recursos ilimitados. A lo mejor tienes 2 o 3 máquinas para hacer un montón de cosas y son secuenciales, solo puedes hacer una cosa hoy y mañana puedes hacer otra. Es decir, de alguna manera, tú no puedes pintar un coche si no le has puesto la carrocería primero. Y a lo mejor necesitas, después de la carrocería y pintar, necesitas un tiempo ahí intermedio. Por tanto, hay un scheduling que nos permite optimizar de alguna manera qué se puede hacer y en qué momento. Después, evidentemente, todo lo que es la planificación de la distribución y la planificación de la demanda. La demanda es la responsable de todo. Hemos dicho que en un e-logistics lo más importante era una estrategia que de alguna manera no hacíamos nada hasta que el cliente pedía. Por tanto, si el cliente pide, ¿vale?, entonces es cuando se mueve la cadena de suministro. ¿Pero cuánto va a pedir? Para eso tenemos un sistema de planificación de la demanda, una estimación de lo que creemos que va a pedir. ¿En qué? En base a históricos, en base a la competencia, en base a lo que queramos, pero tenemos que tener un buen planificador de la demanda, ¿vale? Tenéis en pantalla cada uno de los puntos que hemos ido hablando, desde la planificación de la demanda, planificación de inventario, etcétera, hasta todo lo que es la ejecución, para que lo miréis con un poco más de calma, ¿vale? La información es uno de los puntos más importantes que hemos hablado. Hemos dicho que el flujo de productos va hacia el cliente, pero el flujo de información va al revés. Aquí tenéis un esquema en el cual se muestra muy bien cuáles son estos flujos de información, en el cual nos da información de capacidad, tiempo de entregas, qué es lo que van a pedir los clientes, cuáles son las rutas que vamos a tener que hacer, etcétera. ¿Cuáles son los retos? Los retos, y ya vamos acabando, de la logística son, en sí, la logística y la distribución, determinar cuáles son los términos reales de entrega, las condiciones de entrega, los medios utilizados, los costes que tenemos y dar toda la información al cliente. Si no tenemos esos puntos, no tenemos logística, ¿vale? Integración con sistemas de inventarios. No podemos vender productos del cual no tengamos inventario. ¿Por qué? Primero, mala imagen, ¿vale? Segundo, imposibilidad de enviarlo. Tercero, no cumplir los timings, ¿vale? Y probablemente, si tú has vendido un producto, legalmente te van a obligar a que lo sirvas al precio que hayas puesto, ¿vale? Integración con plataformas de pago. Cualquiera que quiera empezar en un negocio de e-commerce, su logística tiene que estar linkada a un medio de pago. No vamos a hacer ningún movimiento hasta que no esté pagado, ¿vale? Por tanto, no vamos a incurrir en gastos si no tenemos la confirmación de pago, ¿vale? Integración con servicios de relación con el cliente. Nosotros, los CRMs, de alguna manera tenemos que saber qué ha comprado cada cliente en cada momento y cuál es su histórico de compras y cuáles son los gustos y qué podemos hacer para maximizar sus expectativas, ¿vale? Y después, uno de los puntos más importantes es la logística inversa y el coste que tiene. Para que veáis, os he puesto aquí una serie de puntos para que penséis sobre la logística inversa, que es, puntos más importantes: la retirada de la mercancía, evidentemente, la clasificación de esa mercancía retirada, el redondiciamiento de los productos, qué productos puedo revender de nuevo y cuáles tengo que tirar, la devolución al origen, si yo de alguna manera he devuelto un producto porque estaba defectuoso,
probablemente la empresa a la que se lo ha comprado se lo devolverá a su proveedor también, pues hay una gestión de devolución al origen. Destrucciones si proceden, todos los procesos administrativos que ello conlleva, la recuperación, reciclaje de embalajes, de envases y posiblemente a lo mejor hay residuos peligrosos, o contaminantes. No vayas más lejos, las tintas de la impresora, las tintas de la impresora que no acaban, ¿dónde van? Bueno, pues toda esa información la necesitamos. Y solo unos datos para que tengáis, que los tenéis abajo a la derecha, que es ejemplos de logística inversa. Nos dice, en el sector de edición de libros, entre el 20 y el 30% del total de pedidos se devuelve. Tarjetas de felicitación, entre el 20 y el 30% no se acaban usando. Los detallistas de libros, entre el 18 y el 35. Los CD-ROMs, entre el 18 y el 25. Fabricantes de ordenadores, entre el 10 y el 20. Distribuidores electrónicos, entre el 10 y el 12. Comerciantes de masas, gran consumo, entre el 4 y el 15. Y electrónica de consumo, entre el 4 y el 5. Os sorprenden estas cifras, son muy altas. Logística inversa, carísima. Es decir, si enviar un producto que cuesta X, devolverlo son 4X. 4 veces lo que es el envío, ¿vale? ¿Cómo podemos afrontar estos retos logísticos? De 4 maneras. El primero de ellos es, intentar hacerlo en casa. Es decir, si yo soy capaz de hacer logística tradicional, ¿cómo me convierto en un e-logístico? Pues bueno, tengo que hacer una serie de modificaciones, una serie de adaptaciones y adquirir nuevas expertises en función de todos los puntos que hemos ido hablando hasta ahora. La otra opción que hay es decir, me busco proveedores, lo que llamamos el 3PL. 3PL hay de 2 tipos, el non-asset y el asset-based. El non-asset, de alguna manera, son los que no tienen activos, son de alguna manera los que son independientes, son consultoras que te dicen, ¿cómo deberías hacerlo? ¿A quién tienes que contratar? ¿Qué vas a hacer en cada uno de las partes? Es decir, ¿a quién le contratas el almacén? ¿A quién le contratas el transporte? ¿A quién le contratas después la capilaridad? Y te hacen el diseño y te gestionan el diseño de cada uno de esos puntos, ¿vale? Pero ellos, de alguna manera, no tienen los activos, por tanto, se convierten en independientes y es una buena opción. Pero los asset-based, de alguna manera, que son los que solemos conocer, que son DHL, FedEx y otros, nos permiten, de alguna manera, aparte de eso, tienen los activos ellos. FedEx tienen sus aviones, tienen sus furgonetas, tienen sus flotas, etcétera, ¿vale? Por tanto, podemos subcontratar esta parte. Otro punto importante es el dropshipping. Hemos hablado de ellos. Con esta transparencia ya iríamos finalizando. El dropshipping es de alguna manera, tú estás vendiendo producto, pero ese producto nunca ha sido tuyo. Tú estás vendiendo producto de un tercero. Y en el momento que alguien te pida el producto, tú se lo pides al otro. Es decir, tú me has comprado esta botella de agua, pues como yo tengo el pedido en firme y lo acabo de pagar, se lo pido al anterior. Y el anterior es el que te lo envía. ¿Y cuál es el problema de ahí? El problema es que tú no tienes control sobre los envíos. Te has comprometido a unos envíos, a unos tiempos, a unos SLAs y entiendes, porque tienes un contrato con tu proveedor, de que lo va a cumplir, pero no eres completamente responsable de esto. Pero a favor tienes las ventajas financieras. Ese producto nunca ha sido tuyo, nunca has pagado por él, nunca lo has activado, no está en tu cuenta de resultados. Solo tienes el margen de intermediación, ¿vale? Y después, por último, tenemos el 4PL, que son pues nuevas estrategias, como pueden ser empresas como de e-tailers o como GSI Commerce, que lo que hacen es una externalización completa. Es decir, tú le dices, yo tengo este producto, quiero venderlo por internet, encárgate de todo. Encárgate de la plataforma tecnológica, encárgate del marketing online, encárgate de todo lo que es las redes sociales, de la infraestructura de los servidores, vende. Y de lo que vendas, de alguna manera yo te suministro el producto, lo tienes tú en tus almacenes y además lo envías. Es decir, quiero un 360 grados contigo. Yo tengo un producto que se venda en internet, haz todo lo que tengas que hacer para que se haga. Las grandes marcas están apostando por esto, grandes marcas de moda, grandes marcas de joyería, etcétera. Es decir, yo te pongo a tu disposición producto, haz lo que quieras con él, pero asegúrame un volumen de ventas en el canal de internet donde no estoy trabajando de un determinado objetivo. Y estos son los 4PL, que de alguna manera son digamos, las empresas que se lo pueden permitir, son los más estratégicos y, digamos, los puntos más interesantes que se están tratando hoy en día. Finalmente, y para que vosotros miréis con calma, os hemos puesto la realidad que hay en España, sobre la logística
el puesto que ocupamos en Europa, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos más importantes que se están valorando de la logística española? ¿Cuáles son, digamos, el PIB anual que representa la logística? Y finalmente, cuáles son, digamos, los costes logísticos en la media europea. Estos son unos temas más, pues, a quien le interese que pueda profundizar, y desde luego pues estamos a vuestra disposición para cualquier punto que queráis comentarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. La verdad que ha sido súper interesante la sesión. Para hacer un poco de resumen, yo me quedaría con algunos conceptos que has comentado, y básicamente es los cambios que la ley logística ha producido en cuanto a conceptos como el tiempo, el alcance, la dispersión del cliente, el coste de almacenaje, y cómo esos cambios son críticos a la hora de crear un e-commerce. Luego hay un punto que has tocado varias veces que a mí me ha encantado especialmente, y es cómo en e-logística es fundamental conocer también al cliente, porque de la paciencia y de la percepción que tenga él del valor de la cadena de suministro, será exitoso o no nuestro negocio. Me parece que tener en cuenta al cliente para la cadena de suministro también es fundamental, ¿no? Antes de que empiecen los tuiteros a animarse con alguna pregunta, me gustaría hacerte una personal, y ¿está funcionando la venta de productos por internet? Pero me gustaría conocer algo más de la venta de productos perecederos. No sé si tienes alguna experiencia. Sí, efectivamente. Que puedas comentar un poco cómo funciona, o cómo lo estáis gestionando, qué problemas estáis teniendo o no, o qué éxito. Bien, los productos perecederos ahora de hecho están muy de moda, y en concreto hay unos ejemplos que vamos a ver rápidamente, y creo que incluso han salido por televisión varias veces como mínimo aquí en España, que son los productos del campo, ¿verdad? El producto del campo, los productores de naranja de Valencia que venden directamente a los consumidores finales, los productores de frutas y verduras, los productores de cooperativas con gente, pues a lo mejor con algún tipo de discapacidad, que envían frutas y verduras a casa. Esos son ejemplos de productos perecederos que de alguna manera tienen el problema de la cadena de frío, que de alguna manera los productos tienen que llegar frescos a casa. ¿Y estos cómo lo solucionan? Lo solucionan de alguna porque son locales. O sea, de alguna manera no hay hasta ahora grandes productores de productos perecederos a nivel nacional o internacional. Son temas muy locales. Entonces, de alguna manera tenemos productos que se pueden llegar al cliente final en 24 horas, en 18 horas, etcétera. Y entonces son productos de temporada que en el momento que se compra y se hace la transacción económica, se genera el pedido, se mueve toda la cadena de suministro y son capaces de enviar en 24 o 18 horas. Más allá de allá, son productos más industrializados, como pues por ejemplo pasteles, pan, etcétera, que son productos pues, de bollería industrial, etcétera, que ya tiene una cadena de suministro de alguna manera que no rompe la cadena de frío. Es muy importante el tema de la cadena de frío, y bueno, los que son de aquí de España pues sabrán algún caso que ha salido en televisión de las cocas de San Joan y otras que llegaron con la crema mal y infectó pues a bastante gente. Eso es porque rompió la cadena de frío. Es muy importante no romper la cadena de frío. Por tanto, de momento, experiencias muy locales con tiempos de suministro de menos de 24 horas. Fenomenal. Muchísimas gracias. Tengo aquí un par de preguntas. Una es de Guadalupe. Comenta si la seguridad del e-payment demuestra que nadie accederá a tus cuentas. Que nadie accederá a tus cuentas, ¿no? El e-payment de alguna manera permite el pago electrónico, ¿no? Entonces, hay dos tipos de cuentas. Una es la cuenta del banco, supongo que te refieres a la cuenta corriente, o la otra es la cuenta que tú tienes dentro del e-commerce. Son dos cuentas. El e-payment, de alguna manera, está basado siempre en una tarjeta de crédito, tanto sea por un TPV virtual o sea por PayPal. Por PayPal es mucho más seguro. ¿Por qué? Porque PayPal ya garantiza que te ha hecho alguna transacción. De hecho, cuando te das de alta en PayPal, te hace un mini cargo que después te lo devuelven y te dicen exactamente cuánto es para garantizar que esa cuenta es tuya. Por tanto, baja mucho el fraude. Pero en cualquier caso, la cuenta del banco no está, o desde fuera, un usuario no puede saber cuál es tu cuenta del banco utilizando solo tu tarjeta de crédito. Sí que es cierto que de alguna manera, si tú pierdes esa tarjeta, alguien puede hacer alguna compra con esa tarjeta, pero no puede entrar en tu cuenta.
puede hacer alguna compra, pero esas compras están protegidas y tienen una serie de seguros. En ningún caso el usuario final es responsable de ese fraude. Podría ser el banco o podría ser digamos el e-commerce donde has comprado, pero tú como usuario final en teoría estás protegido por una serie de seguros que van sobre esa tarjeta. Fenomenal. Pregunta Isabel Suárez, dice, siguiendo con el e-marketplace, dice, ¿cuál es su opinión sobre el e-marketplace local y su entrada en España? Bueno, la verdad es que deberíamos matizar un poco más la pregunta, porque si es local, evidentemente ya está dentro, ¿no? A lo mejor se refiere a que es local en otro país y quiere venir a España. La verdad es que no entiendo muy bien el tema. El marketplace de alguna manera se ha convertido en lo que es, supongo que te responderé con esto, el marketplace se ha convertido en lo que en sistemas muy, digamos, muy verticales, muy de nicho. Hay un marketplace pues digamos de metalurgia, un marketplace de productos industriales, un marketplace de productos de gran consumo, etcétera. Se convierten como una especie de verticales donde tú puedes entrar y encontrar una serie de productos. Lo que realmente no se ha demostrado que no tiene mucha efectividad, como mínimo hasta ahora, son marketplace mixtos. Es decir, es como si tú hicieras un centro comercial temático de ferretería. Pues, por ejemplo, eso sería un marketplace ferretería que probablemente tenía mucho éxito y ya hay experiencias españolas que lo están haciendo. Pero un marketplace tipo centro comercial en la que hay varios productos diferentes, varios comerciantes diferentes, eso no está teniendo tanto éxito. Tiene mucho más éxito los que son verticales o temáticos. Fenomenal, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Preguntan si el business to employment es recomendable en cualquier tipo o modalidad de empresa, sea empresa privada, sea empresa estatal. Bien, yo te diría, si he de responder con una palabra, diría que sí, pero ¿qué pasa? Que el B2 Employment, el B2E, tiene diferentes maneras de ejecutarse. Es decir, normalmente de alguna manera a los empleados hay que darle información de todo lo que está pasando en su ambiente de trabajo. Tienen que darle información para que puedan efectivamente cumplir con su trabajo, es decir, pues desde las plantillas de acta de reunión, las plantillas de venta, los catálogos. Toda la información que tú necesites tienen que estar a tu disposición. Hay mucha gente que las tiene a su disposición pues porque tiene unas carpetas protegidas o tiene un gestor documental, pero bueno, estos gestores documentales al final se están metiendo dentro de estas intranets, los B2E, hemos dicho que son las intranets. Entonces, de alguna manera, la respuesta es que sí, pero con matices. A cada empleado hay que darle la información que necesita para gestionar su trabajo, ni más ni menos. Por tanto, sí, pero hay que analizar en cada uno de cada una de las empresas, sean públicas, sean privadas, qué información damos y con qué objetivo la damos. Genial, pues yo creo que no llega ninguna pregunta más. Te están dando las gracias los tuiteros a través de Twitter. Pues muchas gracias. Y desde aquí terminamos hoy con la sesión. El próximo mes tendremos otra actividad de ese tipo. Ya os enviaré por email la invitación para que la tengáis. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Gracias.